Queremos tratar en esta tarde sobre el tema que preocupa a muchos hoy en día de si la Navidad es de origen pagano o no lo es. La fecha de nacimiento de Jesús es una fecha que se ha puesto para celebrar el nacimiento, pero no se sabe exactamente qué fecha ocurrió el nacimiento de Jesús. Al principio de la iglesia cristiana, hay datos de los padres de la iglesia donde se menciona que sí se celebraba el nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús es algo bíblico, está en la Biblia. Es un hecho, es un evento cuya celebración no está de manera explícita, pero sí está implícita, porque ahí se menciona el nacimiento de Jesús y fue celebrado. Al principio del cristianismo, como decíamos, había toda una serie de fechas que se celebraban diferentes iglesias de distintas partes del mundo, de los armenios, de las antiguas regiones donde se iba extendiendo el cristianismo. Y este nacimiento se iba celebrando de una manera en que cada cual expresaba la devoción y la celebración porque Cristo, el Hijo de Dios, había venido al mundo a habitar entre los seres humanos. Por supuesto, cada una de ellas celebraba en diferentes fechas. Sin embargo, hay escritos ya del 221 después de Cristo, donde ya algunos lugares se celebraba el 25 de diciembre, sobre todo en las regiones más romanas, porque para los romanos 25 de diciembre, que era el equinoccio de invierno, había una celebración al sol invictus, así se le llamaba. Y los cristianos decía que ese día tomaron esa fecha por herencia de los romanos y en vez de al sol invicto ellos identificaban que en realidad el verdadero sol invicto sería Cristo. De ahí que se iba nombrando el 25 de diciembre, desde esa fecha tan temprana, ya se celebraba en algunos lugares. Había otros donde se celebraba el 6 de enero y así diferentes fechas. Estaba leyendo aquí en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, es una edición ya algo antigua, donde aquí dice que ya se estableció como tal 25 de diciembre a partir del año 559, creo que es por el Papa Julio I. Se celebró una especie de, digamos, de concilio tratando de armonizar todas las fechas, a ver cuál se ponía. Y se escogió el 25 de diciembre, aun cuando la Iglesia Ortodoxa siguió celebrando la Navidad el 6 de enero. Ahora, de, en cada región, en cada nación, en cada pueblo, se fue heredando toda una serie de, de herencias culturales que se le fueron añadiendo. Mucho después se le añadió el famoso Santa Claus, que hoy en día prácticamente, por lo menos en la sociedad secular, se ha hecho todo lo posible para que este personaje gordinflón, bonachón, buena gente, ocupe el lugar de Cristo. Pero el centro de la Navidad es Jesucristo. No hay otro centro de la Navidad. Esto no quiere decir que la Navidad sea, la celebración de la Navidad
sea una fiesta pagana que fue cristianizada. En la Biblia aparece el nacimiento de Jesús. Por eso decíamos, no hay una celebración explícita, pero sí está implícita. En el segundo capítulo del Evangelio de Lucas, dice que a partir del verso 8, dice así la palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Había celebración o no había celebración? Se estaba celebrando, los mismos ángeles estaban celebrando el acontecimiento que era el nacimiento como ser humano del Hijo de Dios. A partir del año en que se empezó a celebrar el 25 de diciembre, que dicho sea de paso hubiera podido ser cualquier fecha, porque lo importante es celebrar la Navidad como un evento que sí debemos celebrar, que es el nacimiento de Jesús. En muchos lugares, igual que había iglesias que se celebraban en diferentes fechas, habían otras personas, otros padres de la iglesia, donde no aceptaban la celebración de la Navidad, porque no aceptaban la celebración de un cumpleaños. No aceptaban que se celebraran los cumpleaños, porque ellos celebraban la vida, por ejemplo, de los mártires el día de su muerte, no de su nacimiento. Ha habido toda una diversidad teológica de opiniones sobre si celebrar o no la Navidad. Pero la Navidad está en la Biblia. Dice que hubo un coro de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas. O sea, es un motivo para adorar a Dios. Es un motivo para darle gracias a Dios por el nacimiento de Jesús en medio del mundo. Decía el ángel a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la celebración de Navidad. Entonces, ¿es pagano? No es pagano. La Biblia me cuenta que pasó eso, que eso le ocurrió y que los ángeles celebraron aquel momento. Si vamos al capítulo 2 del Evangelio de Mateo, de Lucas, pasamos a Mateo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y más adelante, llegaron estos, dice que eran unos magos. No aparece que sean tres, eso lo puso después la tradición. No dice que fueran reyes ni que tampoco fueran tres, eran unos magos. Y más adelante ellos salen sabemos la historia, ellos salen a buscar al niño, dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Tal vez de estos tres presentes, de estos tres regalos que hicieron Jesús, es que más adelante la tradición elaboró de que se trataban de tres, pero en realidad no se sabe si eran tres. Si eran hombres importantes, posiblemente en el séquito venían muchas más personas con ellos a celebrar. Estaban allí y les celebraron. De aquí la tradición de hacer regalos y compartir regalos unos con otros el día de la Navidad. Pero el regalo no era el centro de esta celebración. El centro de la celebración era el niño que había nacido. Ellos los celebraron y hablaron, y dice que después regresaron por otro camino. Entonces, está la Navidad. La palabra Navidad viene de una palabra en latín, nativitas, que significa nacimiento. De ahí fue, por el latín se fue elaborando, llegó al francés, y por último llegó Navidad al español. En inglés, la palabra Christmas en realidad tiene otro significado. Significa la misa de Cristo. Y tiene, por supuesto, otra elaboración. He escuchado algunas teorías de que como es Christmas y la misa era una especie de servicio religioso que se hacía al principio de los tiempos, se hacía por los muertos, y que entonces lo que estaban con la palabra Christmas, lo que se hace es celebrar que Jesús murió, y que realmente se está inventando mucho y se está creando toda una serie de conceptos en el aire utilizando significados espurios de las palabras. Pero en español entonces sería otro significado, porque es Navidad, nacimiento. Otro símbolo de la Navidad que tenemos hoy en día y que es tradicional, eso sí no aparece en la Biblia, es el árbol de Navidad. Hay muchos que lo están rechazando porque tenía un origen pagano. El hecho del árbol de Navidad, los antiguos druidas celebraban con un abeto, un árbol que ellos adornaban y celebraban. Cuando, no recuerdo el nombre, hubo alguien que los evangelizó, y esta persona dijo, no, vamos en vez de celebrar a sus dioses con este árbol, desde ahora en adelante con este árbol vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. En vez de celebrar lo que ustedes hacen, vamos a celebrar a Cristo. El primero que celebró esto más adelante, o sea, lo adornó, le puso adornos y le puso luces y demás, fue Martín Lutero. Fue el primero que tomó esta iniciativa que había ocurrido siglos antes, por supuesto, y adornó un árbol de Navidad, y a partir de ahí pues empezó a proliferar el hecho de que el árbol aquel era en celebración de Jesús nuestro Salvador. El caso es que en el nacimiento de Jesús se nos invita a adorar a Dios, a glorificarle, y no el mejor regalo que pudiéramos hacerle al niño Jesús. Ya no tenemos que darle oro, incienso y mirra, sino sería nuestro propio corazón. Darle nuestra vida, rendirle pleitesía. Aquellos hombres habían venido desde lejos, del oriente, posiblemente de Persia, y venían a adorar, porque al ver la estrella, ellos recibieron que había nacido el rey, un rey o el rey de los judíos, y venían a adorarle. Y le presentaron, vinieron desde lejos a presentarle
esos regalos, a pesar que estaba viviendo en una casa. Por eso se deduce que ya el niño al menos tenía unos 2 o 3 años, ya vivía en una casa, no estaba en el establo. Y Herodes después mandó a matar a los niños menores de 3 años. Así que deduce que Jesús ya tendría esa edad. Pero esos hombres vinieron de lejos para adorar a Jesús. Por lo tanto, la Navidad no es una costumbre pagana, sino que es bíblica y que se nos invita a adorar al Señor, a celebrar su nacimiento, porque fue su venida al mundo, a estar entre los seres humanos y traerles la salvación que se necesitaba. Así que, mis hermanos, cuando escuchemos hay tantas corrientes de pensamiento que hay hoy en día, y que si es pagano, que si no es pagano, recordemos que la Biblia nos manda a que celebremos a Cristo. Celebrar y gozarnos con que un día Él nació y está entre nosotros. Celébrelo 25 de diciembre, 6 de enero, la fecha es lo de menos. Se escogió para tener una fecha fija en que todas las iglesias del cristianismo pudieran estar unidas en una misma fecha. Todavía hay algunas iglesias que celebran el 6 de enero hoy en día, pero la gran mayoría lo celebra el 25 de diciembre. Así que